Os voy a presentar a John Mora. John Mora es el vicepresidente de la Comisión de Smart City de Ametic y un gran especialista de ciudades inteligentes. Vas a moderar una mesa que tiene como nombre Experiencias Ibéricas Emblemáticas de Destinos de Interior. Invitamos a los componentes de la mesa enseguida que suban y tú la introduces, John. Perfecto, muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Como bien me presentaban, soy vicepresidente de la Comisión de Smart Cities de Ametic y me encargo de la parte de turismo inteligente. ¿Se ha acoplado? No, todo bien. De turismo inteligente. ¿Por qué una asociación de empresas de tecnología tiene dentro de su agenda de representación empresarial, un apartado que se refiere al turismo inteligente? Entendemos que el momento que está viviendo el turismo, tanto en España como a nivel internacional, para defender su capacidad competitiva, sí o sí, tiene que incorporar en la ecuación las capacidades tecnológico-digitales a la ecuación del turismo, ¿no? ¿Y en qué plano? Pues tanto en las empresas, como en los destinos turísticos, como en los grandes corporativos, como en los grandes canales de distribución, en todo, ¿no? Desde hace 4 o 5 años empezamos a movernos muy fuerte desde la industria tecnológica. Hemos aprendido mucho en qué punto está el sector turismo y estamos intentando incorporando valor y, sobre todo, acelerando el proceso de transformación, ¿no? Como bien establece el título de la ponencia que vamos a tener ahora, o de la mesa de debate, mejor dicho. Mil gracias. Bueno, habla de experiencias ibéricas, ¿no? Y más que experiencias, y pido disculpas a la organización, yo creo que son iniciativas, ¿no? Iniciativas que efectivamente, iniciativas muy singulares, como vais a ver ahora, y le voy a pasar la palabra enseguida a mis compañeros, pero son iniciativas que detonan lo que es el turismo rural en su máxima expresión, ¿no? Es decir, tenemos dos hoteles que son absolutamente singulares, un hotel de lujo vinculado al enoturismo, un auténtico paraíso, ahora os contaré, un hotel que te permite saborear y sentir lo que es la naturaleza en su máxima expresión. De hecho, está en un paraíso natural del norte de España, ¿no? Luego tenemos una patería, ¿no? O sea, es decir, un negocio que está vinculado a lo agroalimentario, pero desde un punto de vista turístico genera un valor singular sin igual, ¿no? Es una auténtica locura y ahora Eduardo nos contará. Y luego, detrás de esas dos iniciativas hoteleras, una iniciativa vinculada al agro, ¿no? Al agroalimentario, pero muy vinculada al turismo, tenemos alguien que actúa por detrás. Tenemos una gran compañía, enorme compañía, lo hablaba con Javier, 230.000 empleados de compañía, o sea que turismo rural, madre mía, pero que se ocupa de los entrebastidores, ¿no? De lo que sucede en el territorio. Es decir, el turismo rural se despliega, se desarrolla en el medio, ¿no? Necesitamos naturaleza, autenticidad, recursos naturales, culturales, el contacto con esa parte social del turismo que tanto busca el que quiera hacer turismo interior o turismo rural, ¿no? Es decir, detrás de esto, esto sucede en el destino es el territorio y, en definitiva, es el escenario. Ese escenario hay que cuidarlo, ¿no? Si queremos conseguir un turismo rural sostenible, necesariamente no solo hay que actuar desde el lado empresarial, sino también desde el lado público, ¿no? Javier nos contará. El turismo rural es algo tremendamente complejo y yo creo que parte de la audiencia seréis empresarios, emprendedores, etcétera, o empresarias, emprendedoras. Hablamos de unos niveles de ocupación del 20% anual, o sea, a nivel nacional. Quiero decir, mantener un negocio con unas tasas de ocupación del 20% en alojamiento te indica qué tipo de desafíos suponen, ¿no? Tanto a nivel personal como profesional, como para el propio destino, ¿no? Es absolutamente fundamental, Ramón lo comentaba al final de su intervención, actuar como colectivo. De ahí que, si os parece, lo que vamos a hacer es romper la... Me han dicho que a media tenemos que acabar, o sea, me voy a dar prisa, pero vamos a romper la charla en 3 pequeños bloques, ¿no? Un primer bloque, una primera ronda de intervenciones para que cada uno de ellos nos cuente la singularidad de su negocio, que nos cuente su negocio y cuál es el planteamiento que tiene de cara al mercado, por qué está vinculado al sector turismo, obviamente, ¿no? Y entender un poco más cuál es el desafío de la iniciativa que han asumido y cuál es su puesta en mercado. La segunda ronda vamos a pasar de la visión de empresa a destino, que es fundamental. Yo creo que ninguna de las empresas que está aquí podría desarrollar su actividad si no entendiera que forma parte
de una ecuación más amplia que es el destino turístico. Y para acabar, como siempre hacemos, un pequeño mensaje clave o visión a futuro, si os parece bien, ¿de acuerdo? Entonces, le voy a pasar la palabra a Luisa. Luisa representa a un hotelazo que nos va a contar aquí en Portugal. Tiene una presentación, es Torre de Palma, obviamente, y nos va a contar cuál es la singularidad de su negocio. Adelante, Luisa. Bueno, buenos días a todos. Antes de todo, muchas gracias por la invitación. Para mí es un privilegio poder estar aquí y compartir nuestra historia con vosotros. Torre de Palma es un proyecto de enoturismo que ya es una referencia en Portugal. Hemos empezado el proyecto hace más de 10 años, pero ha abierto al público hace 8 años. Y es un proyecto global porque comprende diferentes facilidades. Es un hotel de lujo, pero también una bodega con su producción propia de vino. Tenemos también un restaurante, un spa, caballos lusitanos y muchísimas actividades para los clientes, para todos los que nos visitan. Hemos empezado este proyecto en una región que no era de todo un sitio turístico, una región muy desconocida en Portugal, en Alto Alentejo. Estamos en Monforte. Cuando hemos empezado nos decían que deberíamos ser locos de hacer un proyecto turístico y con esto alto nivel en esta región. Pero de momento tenemos ya huéspedes de todo el mundo, gente que llega al aeropuerto de Lisboa y se viene directamente a nuestro hotel, y por eso yo siempre digo que hemos ya creado un destino y siempre nos relacionamos muchísimo con todo lo que hay en esta región, porque el objetivo principal de este proyecto es enseñar, dar a conocer todo lo que hay de fantástico en Alentejo, desde los pequeños pueblos a la gastronomía, a las ciudades que son patrimonio de UNESCO. Y aquí quien nos visita puede conocer todo lo que hay en Alentejo, desde la gastronomía, los vinos, nuestra cultura, nuestras tradiciones. De momento, nuestra empresa tiene ya cerca de 40 personas trabajando. Eso también es algo muy importante porque hemos creado empleos a gente y jóvenes y gente local que ha podido fixar ahí en esa región. Y estamos llevando Torre de Palma, no es solo un lugar, pero es una marca de productos, de vino, de aceite de oliva, de miel, de diferentes productos de Alentejo que ya estamos llevando al mundo. Por ejemplo, nuestro vino ya está en más de 10 países en el mundo. Entonces, yo creo que es un ejemplo de cómo de un edificado que estaba en ruinas, que esto era una propiedad histórica que estaba abandonada hace más de 30 años, hemos conseguido darle una nueva vida y una economía en esta región. Bueno, permíteme, maravillosos locos, ¿no? Porque quiero recordar que se construyó el hotel sobre un edificio del siglo XIV, ¿cierto? Sí, sí, exacto. Y esa reconstrucción y ese planteamiento de modelo hotelero, sois parte de Design Hotels, ¿no? Sí, sí. Es así, ¿no? Sí, verdad. Cuéntanos un poco. El hotel es un proyecto familiar de mi familia, pero queríamos llegar al mundo, queríamos llegar a clientes de todo el mundo. Entonces nos hemos afiliado a Design Hotels, que es una marca internacional que nos ha permitido dar a conocer a un público más largo. El edificio es del siglo XIV, la torre ha pertenecido a la familia real de Portugal. Es una finca agrícola que era de las más importantes en esta región, donde trabajaban muchísimas familias ahí. Después de la revolución
en Portugal, en 25 de abril. La propiedad ha sido una cooperativa, una gran cooperativa, pero después ha sido abandonada y entonces cuando hemos llegado la primera vez en 2008 a visitar la propiedad estaba totalmente al abandono. Ya. Y lo que hemos hecho con el arquitecto João Mendes Ribeiro fue mantener toda la estructura que ya existía, todos los edificios que ya estaban ahí, hemos recuperado. Yo creo que también es un ejemplo de sostenibilidad, es que no hemos construido más edificios, no hemos construido nuevos edificios, hemos solamente recuperado lo que ya estaba ahí y que estaba abandonado. Perfecto. Pues muchas gracias, Luisa. Súper interesante. Eduardo, ¿qué os voy a contar de Eduardo? Yo no conocía a Eduardo, pero cuando hablo con él, o sea, me quedé absolutamente alucinado, ¿no? Primero porque no conocía el producto, no conocía al personaje que hay detrás del producto, pero si os dijera cómo se puede conectar una granja, 2000 años, hebreos, romanos, un chef de la Casa Blanca, un primer premio, una portada de Le Monde y Obama, ¿no? Es decir, bueno, y todo eso concentrado en este señor de aquí, ¿no? Yo le pido, él cuando me dijo, me advirtió, dice, bueno, me puedo tirar horas hablando, pero yo le pido que haga un ejercicio de síntesis, pero muy rico, pero que nos cuente algo que de verdad que yo me sentí absolutamente orgulloso y sorprendido de que tengamos en España, ¿no? Uno de los mejores del mundo, si no el mejor del mundo, en su producto. Adelante, Eduardo. Buenos días. Bueno, mi nombre es Eduardo Sousa y soy responsable de la patería de Sousa. Nosotros, bueno, empezamos en el año 1990 más o menos con un proyecto de una fábrica de patés pequeñita en el sur de Extremadura, concretamente en Fuente de Cantos. Y bueno, no siempre hemos hecho el ganso. O sea, hubo una época en la que nos dedicábamos a hacer patés y todo esto. Nosotros familiarmente teníamos una granja que mi padre venía de Dinamarca, se casó con mi madre de Fuente de Cantos y tal, y se vio lo bien que se vivía aquí, ya se quedó ya aquí hasta sus últimos días. Y siempre decía, desde pequeño, decía, no sabéis, la gente aquí no sabe el valor que tiene, porque nosotros en la finca, bueno, pues pasan gansos salvajes, y se paran y tal, y un con nosotros es una técnica antiquísima de la época de los hebreos y tal. Y todo eso, en mi casa yo siempre he vivido con eso, ¿vale? Y mi padre decía, aquí es que no sabéis lo que tenéis aquí, esto es una mina de oro, siempre lo decía. Esto es una mina de oro, la calidad de foie y tal. Y yo pues aprendí todo ese tema por mi padre. Luego, pues, tenía en la cabeza que podía ser negocio y todo esto, pero bueno, las circunstancias, pues nosotros pues, nos dedicábamos a hacer patés de ibérico, fuimos un referente y creo que hasta ahora nadie nos ha pisado en el tema ese, haciendo patés de ibérico de una calidad muy buena, como sabrá el que haya tenido la suerte de probarlo. Y entonces estábamos ahí en ese mundo y tal, y siempre intentando de meter el foie. Y venga con el foie. Pero la gente, todo el mundo me decía, pero es que un foie extremeño, eso que como que no pega. Hombre, un foie francés, un tal. Entonces, en la época aquella todavía estaban también muy de moda los vinos franceses, todo el tema del glamour y tal. Y entonces nosotros íbamos como de cateto. Éramos los catetos. Entonces llegaba y decía, venga, un foie, eso. Nosotros, por ejemplo, le vendíamos al Corte Inglés, le vendíamos a los gourmet del Corte Inglés todos los patés de ibérico, una línea muy tal, y se vendía muy bien y todo muy bien. Pero cuando le ofrecía el foie... Decía que no. Decía, joder, es que decir, ¿con qué cara saco yo? Le digo a un cliente mío, gourmet y tal, de Extremadura, que traen un foie, dice, esto no pega, joder. Y yo tenía ese complejo y esa espina clavada. Coincidió entonces, pues que recordarán ustedes la época de las vacas locas y tal y cual, entonces hubo unos cambios de leyes, entonces no se permitía darle de comer las grasas de los cerdos a los animales, en fin, una historia ahí. Entonces las multinacionales del sector pues se les ocurrió la gran idea de hacer patés. Y recordarán ustedes que hubo un anuncio que estuvo en televisión todos los días y tal, que decía,
paté tal, ¿no? Dice, la envidia cochina de otros patés. Los otros patés era yo. Entonces la envidia cochina era que me daba a mí de ver un tío que se estaba gastando, yo qué sé, los millones de euros y tal. Bueno, el caso, tuvimos la suerte de que ese paté pues era una porquería, sinceramente, porque no sabían hacer patés. Y fue, bueno, acabó siendo comida para perro. De hecho, el otro día coincidí en una reunión con el antiguo director general de esa multinacional y me dijo, dice, joder, macho, dice, lo que me he acordado de ti siempre. Dice, ¿cómo te cargaste? Estábamos hablando de la empresa número 1 de Ibérico de España. No voy a decir el nombre aquí porque no se vayan a mosquear los de Sánchez Romero Carvajal, pero el tema es la realidad y eso pasó, ¿no? Eso pasó. Que no salga de aquí, ¿eh? Bueno, pues aquello, todo eso, no, yo tenía entonces, por parte de la Junta de Extremadura, el presidente Juan Carlos Rodríguez Ibarra, que a mí me caía muy bien, y su equipo, Manolo Amigo y toda esta gente, estaban siempre pendientes de nosotros, de las innovaciones, de qué hacéis, y entonces estaba siempre conmigo, Sousa, ¿qué has inventado ahora? No, pues tal y cual, y entonces teníamos esa cosa. Entonces un día Manuel Amigo me propuso, dice, Eduardo, ¿por qué no, joder, con los buenos productos que haces y tal? Dice, ¿por qué no te vas a Francia? Y digo, joder, a Francia, macho, allí Dice, coño, que tú te vas para allá que tenemos la feria de esto y tal y cual. Eso fue en el año 2004. Total, que me animé y fui con el stand de la Junta de Extremadura a exponer mis patés allí. Y la verdad, bueno, que vi aquello y entonces vi el negocio del foie. Y probé foie en los stands y tal. Yo decía, coño, si esto no tiene nada que ver con lo mío. Me cago en la leche y tal. Y total, que hablando con unos y con otros y tal, había allí un cliente, un señor de los almacenes Harrold de Londres, que se fijó en los patés y tal, y hablando, digo, yo también hago foie natural, tal, ¿cómo natural? Total, que llamaba a una gente y tal, y empezamos nosotros, pues total, que degustaron el producto y se quedaron alucinados. Dice, joder, pero esto cómo no lo venden. Y ahí fue, a partir de ahí presentasteis. Entonces, en el año 2006, eso fue en el 2004, me dijeron que cada 2 años había un concurso de foie tal, y en el año 2006 alguien me llamó para que había degustado, oiga, ¿se acuerda usted de mí? Tal, mire, que le caí el concurso, que tal, que podía usted participar. Yo no me había apuntado ese año a la feria, con lo cual ya iba tarde. Tuve que hacer ahí, bueno, hablé con la encargada del stand de Extremadura allí. Total, me buscaron un hueco con otro. En fin, hicimos ahí tal para yo poder presentar el producto y lo presentamos. ¿Cuál fue la sorpresa? Cuando quedamos finalistas, digamos, ¿no? Había quedado... Y luego hubo otra prueba, volvimos a quedar y tal, y ya me invitaron al acto de entrega de premios y todo eso, que fue impresionante. Fue un espectáculo en Francia impresionante. Además, aquello coincidió con que había un concurso de Misses o historia, de estos programas de televisión que también participaba en la entrega de premios, en fin, y fue algo impresionante. Y entonces, pues cuando estaba tal, iba a salir una pantalla gigante, tal, no sé qué, tal empresa, no sé qué, tal, y ya cuando ya por fin... número 1, tal, no sé qué, Spain. Y allí había un amigo mío que me estaba acompañando, fue el único que aplaudió. Habría 6.000 personas allí. Y mi amigo, ¡ale, ale! Joder, yo digo, una vergüenza allí para recoger el premio. Bueno, los franceses, sentó fatal aquello. En Francia. Me decía Manuel Amigo, me decía, Sousa, dice, vas a crear un conflicto internacional y yo no sé qué vamos a hacer aquí. Total, que aquello sentó muy mal en Francia, pero bueno, salimos en el telediario, en mi pueblo la gente muy contenta y ya está. Pasó aquello y seguimos igual, todo igual y ya está. Pero al poco tiempo me llama alguien y me dicen, oye, que hay un problema y tal. ¿Qué pasa? Dice que ha salido en la revista Le Monde, en primera plana, en primera página, la empresa española que ganó el premio del foie y tal ha cometido fraude. No sé qué has hecho y tal, y yo qué sé, yo no, joder, bueno y tal, y yo, bueno, y entonces ya lees el artículo y viene el CIFOG. El CIFOG es la Asociación de Productores de Foie Embuchado de Francia, mandó a la granja a unos detectives haciéndose pasar por ecologistas y no sé qué y no sé cuánto, y la conclusión, el resultado de todo esto, han descubierto con pruebas y vídeos y tal, que los animales en la granja están totalmente libres. No existen jaulas, no existen tal, incluso vuelan y pueden ir de una finca a otra, vamos, un escándalo. Que los animales comen lo que quieren.
Vamos, que hay nadie, que no existe dieta y, por supuesto, no existe gavach. El gavach es el embudo ese que le meten los franceses Sí. a los animales. Total, que aquello fue, bueno, en Francia un escándalo, pero todas las organizaciones de defensa de los animales internacionales decían, sí, esto es lo que queremos. Coño. Y entonces ahí empezó. Pero bueno, empezaron a llamarme de asociaciones y tal, empezamos a verse el tema. Y luego, pues vino un chef americano, el famoso chef Dan Barber, que era y sigue siendo una persona importante en Estados Unidos, asesor de la Casa Blanca, tal. Y bueno, se presentó allí en la granja un día, yo no sabía quién era, y vino a vernos, y porque había leído las noticias a Le Monde, y le llamó la atención, y vino a vernos, estuvo viendo todo, se quedó flipado cuando estaba allí y tal, y yo recuerdo aquel día que les decía yo, agáchese, ¿qué pasa? Porque yo escuchaba a los gansos, digo, para que viera a los gansos volar y eso. Tuve la suerte que ese día, pues, llegó un bando enorme de gansos, venían volando, y el tío se quedó flipado, bueno, pues el resultado de aquello fue que se marchó el señor a Estados Unidos y salió en Le Monde, en televisión, en tal, contando la historia, todo eso, y eso nos hizo muy famosos, ¿vale? Podía contaros 1000 anécdotas, pero tampoco me voy a enrollar mucho. No. Entonces, el tema es que de aquello pasó, bueno, llegamos a lo de Obama, llegamos todo, y nos hizo, la verdad, en todo el famoso. Luego vinieron libros, vinieron historias, vinieron tal, llamó la atención del mundo judío. Tuvimos la suerte que ahora que conocemos ya las familias que habían vivido, judías, que habían vivido en nuestra granja, todo eso nos ha ayudado, nos ha abierto las puertas en todo el mundo, ¿vale? En el año, ahora tenemos muchísima relación tanto en Asia como, en fin, en muchísimos sitios, gracias al artículo aquel bendito el artículo de Le Monde, que yo le agradezco mucho. Y sí, bueno, nuestra relación, bueno, luego aquello tuvimos denuncias, que si el nombre, que si foie, que es una palabra francesa, que si no podíamos. Cada vez que nos han demandado y nos siguen demandando, para mí es una bendición porque eso se convierte en publicidad gratis y tal. Ahora, para que hagáis una idea, hemos puesto un vídeo en YouTube en Estados Unidos y llevamos un mes y unos días y lleva ya de descargas 2.300.000 y pico descargas en un mes y muy poquito. Y encima los comentarios maravillosos y tal. Y es por lo que estoy aquí, por el tema del turismo, que creo que vamos a hablar luego. Ahora hablamos. Pero... Muchas gracias. Bueno, gracias. Os había advertido, aparte del producto, el personaje, la experiencia, todo, ¿no? Me lo he heredado de mi madre que hablaba por todo, la pobre. Yo no tengo... Pues espérate porque ahora viene Jesús, que Jesús también habla. A ver, gracias Eduardo. Ahora en la segunda parte continuamos, ¿no? Jesús, a ver, según dicen y según se estudia, y eso lo sé yo, conozco a Jesús de hace más de 20 años, se le referencia como el primer hotel del turismo rural en España. Él nunca habla solo de la Rectoral, sino la Rectoral y Taramundi. Taramundi es un lugar absolutamente remoto, envidiable y maravilloso que está en Asturias, ¿no? Es bosques, ríos, pizarra, gastronomía, silencio, autenticidad, ¿no? Y ese es el motor de esa iniciativa, ¿no? Y por eso yo proponía cambiar un poco lo de experiencias ibéricas emblemáticas por iniciativas emblemáticas ibéricas, ¿no? Jesús, adelante, cuéntanos la Rectoral, Taramundi. Me tenía asustado porque yo te veía tan serio, tan así en la puerta y digo, te he redescubierto ahora. Bueno. Bueno, yo vengo de la España pobre. Yo vengo de la España abandonada. Vengo de una aldea que hace, 4 años antes de implantar el hotel, no tenía corriente eléctrica tal como se entiende de la traída general, sino que nos surtíamos de minicentrales que estaban en el río, ¿no? Las economías, dado que la orografía allí es muy empinado todo, pues las economías eran de pura subsistencia, ¿no? Y resulta que nos dicen, uy, vamos a entrar a la Unión Europea y no sé qué más y tal, y entramos a la Unión Europea. ¿Qué sucedió? Que los productos que nosotros hacíamos allí de ganadería, agricultura, pues no podían competir en absoluto con los precios de las grandes producciones europeas y tal. Y lo que nos dijeron es que había una cosa que se llamaba turismo.
la desconocíamos. Allí la gente que venía de fuera eran los que tenían familia o raíces en el pueblo, o los que se trasladaban como el maestro, el que viene a la obra, a hacer la obra de turno y tal al pueblo, el médico, bueno, esa gente de fuera, eran los únicos que se trasladaban y los únicos alojamientos que existían eran esas pensiones que existían en los pueblos. No sé si se acuerdan que eran varias habitaciones con un baño ahí en el centro para todos y tal. Bueno, pues ese era un poco el paisaje social y económico que teníamos en Taramundi hasta que surgió el tema de los fondos económicos FEDER, surgió la iniciativa del gobierno regional de poner un poco de equilibrio, una región en la que el 80% de la población está en un eje central de ciudades y el 20% en las dos alas, y la riqueza, el 90% en ese eje central y el 10% en las dos alas, ¿no? Era de justicia que pensasen en equilibrar un poco eso, y en su día Pedro de Silva, como presidente, pensó a ver qué lugares se podía establecer un modelo de desarrollo de un sector económico que se desconocía, que se llamaba turismo, en un territorio que estaba abandonado y que estaba abocado a la despoblación seguro, sí o sí. Entonces, bueno, nuestro alcalde del momento, Eduardo Lastra, fue muy inteligente, fue muy avispado y pilló el proyecto al vuelo. Entonces ya se pusieron los mecanismos a funcionar y vinieron unos señores de un sitio muy raro. Además, que yo todavía me trabo cuando tengo que decir Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Es un poco complicado, pero vinieron un montón de personas a hacer un análisis del territorio inicial, un análisis y un diagnóstico de lo que se necesitaba para implantar ese nuevo sector económico que se llamaba turismo. Entonces nos dijeron bueno, que había que montar lo que se denominó núcleo de turismo rural, que es una cosa que es curioso, fue la primera denominación para la base del turismo rural en España, pero que quedó un poco en desuso. Sí, Ese concepto de núcleo de turismo rural consiste en una unidad de gestión, que en este caso sería un pequeño hotel, pero con diferentes unidades de alojamiento, en forma de casitas, apartamentos y tal, en un entorno cercano que pudiese ser gestionado de una forma unitaria. Ese era el concepto de núcleo de turismo rural. Nosotros lo asumíamos todo porque en ese momento el alcalde, de verdad, le daba igual, porque lo desconocía, le daba igual eso que una central nuclear. Para él era lo mismo porque lo que quería era algo para que no se muriese el pueblo, ¿no? Y efectivamente nos propusieron montar al Principado, que realmente era el promotor de todo aquello, le propusieron montar un hotel, pero un hotel de 4 estrellas. Ostras, un hotel de 4 estrellas en un lugar donde no existe oferta turística, donde tenemos tal, fue como una nave espacial, ¿no? Como coger una nave espacial y ponerla en un territorio donde no existía nada parecido, ni mucho menos. Y luego nos dijeron que las bases, los pilares del proyecto estaban primero en dinamización económica, es decir, que ese turismo tenía que generar sinergias tal que esa ganadería que había perdido poder adquisitivo, esa agricultura, esa artesanía, porque ahí lo más importante es la artesanía de fabricación de cuchillos y navajas, ahí se hacen artesanales, no en Albacete, y resulta que había que dinamizarlo todo, ¿no? El turismo debía servir como motor para dinamizar todos esos subsectores que habían quedado sin rentabilidad. Por otra parte, había que conseguir recuperar patrimonialmente un montón de edificios que habían quedado abandonados en ese medio rural y convertirlos en alojamientos. Y por otra parte, había que conseguir un tercer objetivo, que era el mantener la población, que la gente no se fuera, cuanto menos, de Taramundi o del territorio. Bueno, pues
así empezó la cosa. Fue muy complicado los primeros años. Se implantó el hotel restaurant, se desarrolló el núcleo de turismo rural de Taramundi y llegamos a tener aparte del hotel con 12 habitaciones, llegamos a tener otros 20 apartamentos y casitas cedidos por sus propietarios que las arreglamos y configuramos ese núcleo de turismo rural. Los inicios fueron muy duros porque es que cuando el mercado no sabe lo que es el producto y el producto desconoce el mercado, difícilmente se puede autorrelacionar y interactuar, porque de aquella, ahora es muy fácil hablar de turismo rural, ahora todo el mundo es doctor honoris causa en turismo rural, pero de aquella nadie tenía ni zorra idea. Los pioneros, ¿sabéis lo que hicimos los pioneros? Nos fuimos a la Bretaña francesa. De aquella yo estaba estudiando en turismo. Yo soy técnico en turismo, licenciado en turismo, máster en gestión de turismo. Me preocupé de formarme también. Yo estaba estudiando, no era ni director de hotel ni nada, y me fui a la Bretaña francesa con mi cochín y un cajón con folletos de Asturias, y yo me presentaba donde veía letreros de gîtes o logis o cosas de estas que había por ahí por Francia, pues yo aparcaba allí, cogía unos folletos y era mi tarjeta de presentación. Vengo de Asturias y me gustaría que me contasen su experiencia. Así aprendimos. ¿Qué les parece? Así aprendimos. Afortunadamente se implantó el Hotel La Rectoral, el núcleo de turismo rural de Taramundi, y afortunadamente una vez que nosotros conseguimos asentarnos como empresa, asentarnos y conseguir ciertos niveles de rentabilidad y cierta estabilidad laboral, conseguir el equipo humano necesario para gestionar todo eso, pues teníamos 3 objetivos, ¿verdad?, que cumplir. Cumplimos no solamente esos 3 objetivos, sino que de repente nos apareció otro objetivo, que era la formación. Montamos ahí la Escuela Permanente de Turismo Rural. Desde ahí, desde el Hotel La Rectoral, desarrollamos multitud de actividades de formación para aquellos promotores de toda España, de grupos de acción local, líder y proder, que existían entonces en toda España, acudieron a Taramundi para formarse, porque lógicamente yo soy un promotor de una casa rural o de un hotelito rural y yo no me pongo a estudiar turismo. No puedo, es que no puedo, tengo que estar en la obra y tengo que poner en marcha el hotel, ¿no? Bueno, pues, ¿cómo aprendo? Pues haciendo prácticas en un hotel que está funcionando y que lo tiene todo estructurado y parametrizado de tal manera que yo tengo en cada departamento, que también me sirve a mí, he conseguido que un camarero sea formador de camareros. He conseguido que la jefa de cocina sea formadora de cocina. He conseguido que una recepcionista sea formadora en recepción. Toda la documentación de que disponemos nosotros se la pasamos de tal manera que les decimos, mira, quita el logotipo nuestro y venga, hablamos de contratos de alojamiento, hablamos de facturas, hablamos de un montón de cosas que son quebraderos de cabeza para alguien que desconoce el sector. Y desde la recepción le enseñamos cómo contestar al teléfono, cómo hacer una reserva, con qué canales se puede trabajar, con cuáles no, cuidado con los que pagan y los que no pagan, qué tipología de cliente va a venir. Bueno, pues todo eso se lo enseñamos de esta escuela. Por eso yo digo, no solamente hemos conseguido los 3 pilares iniciales, los 3 objetivos iniciales, no sé si ustedes conocen algún proyecto en el que se haya conseguido el 90% de los objetivos. Bueno, pues aquí se consiguió el 120% de los objetivos. De ahí la importancia de que una cosa tan pequeña, porque ahora tenemos 18 habitaciones, dice, pero ¿dónde vas tú, Jesús? Sí, con 18 habitaciones a hablar de esto. Hoy estoy en Plasencia, pero estuvimos en Italia un montón de veces, en Argentina, en Canadá, hablando de esto, de esta cosa tan pequeñita. Porque significó muchísimo, no solamente para Taramundi, sino para la comarca, para Asturias y para España. Bueno, una iniciativa más que emblemática, ¿no? Y el origen de buena parte del modelo de alojamiento turístico en medio rural, ¿no? Sin lugar a dudas. Javier, vamos a ver. Cuando todo esto que nos han contado nuestros compañeros sucede en el espacio, en el territorio. Y ahí llegáis vosotros, la artillería pesada
de las grandes infraestructuras, servicios públicos que se ocupan del agua, la energía, los residuos y en clave resiliente. Es decir, ya no solo en clave para dar servicio, sino para preparar en caso de situaciones adversas, ¿no? ¿Es así? Es así. De hecho, qué mejor día para hablar del agua que El día. hoy es el Día Internacional del Agua, ¿no? Entonces, pero bueno, vamos a hablar de mucho más de agua, como tú decías, John. Yo también quería agradecer a la organización y Ibertur la invitación. Vamos a hablar de resiliencia, ¿no? De resiliencia del territorio y cómo puede impactar en la industria turística, ¿no? En primer lugar, ¿qué es la resiliencia? Pues la resiliencia es la capacidad que tenemos para recuperarnos y adaptarnos ante cualquier situación de riesgo, cualquier evento, cualquier desastre natural que haya, ¿no? ¿Por qué está cogiendo tanta importancia el término de resiliencia en estos últimos tiempos? Pues está cogiendo mucha importancia porque con todo el cambio climático, pues cada vez tenemos muchos más desastres, ¿no? De hecho, está el claro ejemplo de este verano pasado, donde tuvimos una gran sequía, ¿no? Yo vivo en Santiago de Compostela, de hecho Galicia fue uno de los sitios donde más impactó la sequía. De hecho, en el interior de Galicia tuvimos muchas zonas que tuvieron cortes de agua y claro, el impacto que puede tener un hotel que puedas llegar y que no tengas agua para poder utilizar el baño, para poder ducharte, es importantísimo, ¿no? Pero además, también este año hemos padecido de grandes incendios, incendios nunca vistos, y después hemos tenido justo lo opuesto, inundaciones, ¿no? Todo el Mediterráneo, llegó de nuevo la Dana con grandes inundaciones. Entonces, todo esto puede tener mucho impacto en los flujos turísticos. ¿Qué podemos hacer para remediarlo? Bueno, pues para remediarlo tenemos como dos alternativas, ¿no? Tenemos como la parte de la mitigación, ¿no? Que supone invertir en grandes infraestructuras, complejas de gestionar, de largos periodos de ejecución, pero también podemos invertir en adaptación, ¿no? La adaptación al final nos permite poder gestionar estos riesgos, poder anticiparnos y poder hacer la prevención, ¿no? Y en esto pues, nos ayuda mucho todo el tema de transformación digital, ¿no? Antes hemos visto, ¿no?, la plataforma de gestión turística, pero también en todo el tema de gestión de riesgos pues, también se está trabajando mucho en temas de transformación digital, ¿no? De hecho, nosotros, por ejemplo, junto con el Ayuntamiento de Badalona, hemos desarrollado un proyecto LIFE que precisamente es una plataforma de gestión de riesgos, donde, por un lado, se monitorizan todos los parámetros, todo el tema del clima, sensores de nivel, la predicción meteorológica mediante modelos. Todo esto permite poder hacer predicciones de lo que va a pasar, ¿no? Podemos hacer predicciones de olas de calor, podemos gestión de incendios, mareas, o sea, temporal de lluvia. Y todo esto además se incorporan todos los protocolos de emergencia, con lo cual de tal forma que ante cualquier eventual desastre que pueda venir, nos permite hacer una gestión en tiempo real de todas esas gestiones de emergencia, ¿no? Y chequear cada una de las actuaciones que se van haciendo para finalmente también poder tener un historial y ver en qué se ha fallado y poder ir mejorándolo cada día, ¿no? Digo, la finalidad de todo esto es poder minimizar el impacto hacia las personas cuando hay cualquier evento de este tipo, ¿no? Y bueno, ya para finalizar, decir un poco que toda la parte de digitalización es una gran palanca que nos permite gestionar toda la parte de riesgos, toda la parte de resiliencia, nos permite también mejorar mucho toda la calidad de los servicios que prestamos, pero aquí también es muy importante, ¿no?, viendo también un poco los ejemplos que hablábamos antes, que toda esta transformación digital no llegue solo a las grandes ciudades, sino que también llegue a todo el territorio, ¿no? Que hay zonas mucho más vulnerables, con mucha más necesidad de gestión y de información y de mejorar la calidad de los servicios que se están prestando en esas zonas, ¿no? Totalmente de acuerdo, sí. Y viene muy bien ese último apunte, es decir, iniciativas empresariales en un contexto territorial, ¿no? Es el destino, ¿no? Vamos a hacer segunda ronda, tenemos que comprimir un poco el tiempo, que les sea rienda suelta. Pero es verdad que el destino se entiende como un entramado complejísimo, ¿no?, de relaciones entre partes públicas y privadas. Es decir, y no siempre está orquestado. Quiero decir, o no todo está orquestado.
Tenemos destinos turísticos en España donde tienen un sistema fantástico, un sistema de representación público-privado, tienen un plan de acción, un plan estratégico, se reparten tareas, hay un ente gestor y funciona. Pero eso en el medio rural es verdad que no siempre está. Sí está, pero a veces tiene poco presupuesto, tiene pocos recursos humanos, hay necesidad de digitalizar empresas, de formar a todo el mundo, de tener una administración pública que pueda contratar a proveedores para que resuelvan el tema de energía, agua, residuos, etc. Es decir, todo eso no siempre lo tenemos, digamos, bien preparado. De ahí la importancia de la plataforma que contaba antes Ramón, ¿no? Es decir, de Segitur, ¿no? La plataforma viene a ocupar probablemente, o viene a ser un instrumento de gestión al servicio de los destinos. Los destinos son una marca que hay que llevar al mercado. Y es así. Y estos señores son parte de la propuesta de valor de esa marca de destino, ¿no? Entonces, o hay un acuerdo entre los empresarios con otros empresarios y los empresarios y la parte pública del municipio con el de la provincia y la provincia con la comunidad autónoma y esta con la nación, o estamos jorobados. Por tanto, abrimos la segunda ronda, ¿no? Vuestra experiencia en vuestra relación como destino, con las partes del destino. Luisa. Yo creo que cuando hemos empezado este proyecto hemos tenido mucho apoyo del turismo de Portugal, turismo de Alentejo, también del Ayuntamiento de Monforte, porque la verdad es que no había nada. Entonces han valorado mucho nuestro reto de hacer un proyecto de este nivel ahí. Pero esto ni siempre es fácil. Por ejemplo, en tema de empleo, no teníamos gente formada en hostelería en esa región. Entonces hemos creado el equipo para la apertura del hotel en conjunto con la oficina de empleo, con gente de diferentes bases de formación que nunca habían trabajado en turismo, pero que estaban desempleados y entonces hemos empezado así. El tema de la formación es muy importante y hoy en día ya tenemos una parcería muy importante con la escuela de formación que está más cercana a nosotros, pero también con diferentes escuelas de hostelería en Portugal. Y yo creo que nunca podemos mirar solamente a nuestro proyecto al interior. Tenemos que mirar alrededor y entender nuestro ecosistema, dónde estamos, con quién podemos trabajar, con quién podemos crear nuevos proyectos. Por ejemplo, tenemos unas iniciativas de traer productores de vino a presentar sus vinos en nuestro hotel. Es solamente un ejemplo, pero también hacemos como una feria con los productores locales, los pequeños productores que van y enseñan sus productos en nuestro hotel. Entonces yo creo que eso es algo muy importante y que va a determinar el suceso del destino. Es la forma como los diferentes intervinientes cooperan, los públicos, los privados. Yo creo que es la solución para que el destino sea conocido. Alentejo es el destino turístico con más desafíos en Portugal, porque es interior, no tiene nada que ver con Algarve o Lisboa, Porto, que ya están muy desarrollados. Entonces, yo creo que como es difícil, eso nos hace a todos trabajar más y juntarnos más para promover el Alentejo. El destino. Sí, sí. Perfecto. Ya pongo en sobreaviso a Eduardo, ya me están haciendo señas y todo. Bueno, intentaré Eduardo ser y a breve. Jesús. Exacto. No, pero es verdad. A ver, tú eres un raro, ¿no? O sea, eres raro, eres singular, okay. Pero es verdad que no eres netamente turístico. Pero ¿quién, cuando hace turismo rural, no asocia la gastronomía con el turismo rural? Es imposible. Es decir,
Es igual que si no hay naturaleza o patrimonio o activos culturales, ¿no? Es decir, tú eres un ingrediente fundamental encima de un icono, ¿no? Tu relación con el destino, el otro día me contabas que incluso, claro, traes tanta gente que tienes problema de dónde alojarlos. Claro. Traes autobuses con 60 personas y no tienes capacidad alojativa. ¿Es así? Nosotros comenzamos con tanta prensa, con esto, con lo de Dan Barber, con tal. Pues la gente te llama y todo el mundo quería venir a ver la granja y tal, y vivir la experiencia de Dan Barber, todo eso, ¿no? Entonces, pues empezamos a tener pues gente, oiga, ¿podemos ir a visitar la granja? Ah, pues sí, y tal. Que yo en principio ni cobrábamos nada, ni tal, pues bueno, pues una visita, pues ver, que no nos hemos dedicado a eso, ¿no? Claro. Luego me acuerdo en una ocasión que tenía yo una fiesta con mis amigos, yo soy muy fiestero, me gusta, vamos, la juerga, ¿eh? Creo que algunos de los presentes pueden dar fe de la fiesta que montamos, en fin, porque todo no es trabajar, ¿sabes? También nos gusta divertirnos. Bueno, pues me acuerdo que tenía una fiesta con unos amigos allí y tal, estaríamos 200 o 300 personas, y me llamaron de un grupo de Corea del Sur que venían haciendo una ronda por España, visitando un proyecto de tema agroalimentario, alimentos así singulares y tal. Y entonces, como habían visto la fama que tenía nuestro foie y tal, me pidieron si podían venir. Entonces yo lo convencí al guía, digo, mire, es que hace mucho calor y tal, mejor se vienen por la tarde, que era la hora que teníamos nosotros la juerga. Y bueno, cuando llegaron esos pobrecitos, ese autobús de coreanos, se van allí y vieron tal, nosotros con el cachondeo, bueno, pues yo ya había comprado las banderas de Corea, de esto, y todo el mundo recibiendo a los coreanos, bueno, montamos un show allí, los pobres, bueno, se lo pasaron de lujo. Y entonces ellos interpretaban que el pueblo, pues claro, había salido a recibir al pueblo de Corea, bueno, eso estuvo un agradecimiento, bueno, de hecho el gobierno de Corea luego me ha invitado a Corea, hemos tenido 1000 eventos. Sí. Eduardo, el destino. El destino. Bueno, pues entonces todo eso nos ha ayudado muchísimo y, bueno, anécdotas os podría estar contando una semana. Entonces, todo eso nos ha ayudado, que tenemos mucha demanda de gente que quiere venir a la granja y tal. Tenemos la suerte, afortunadamente, como sabéis, pues que ya se están abriendo casas rurales muy buenas, de muchísima calidad, en toda la zona, ¿no? Entonces, antes, porque yo le preguntaba, yo no me dedico, la gente nos pide venir a ver la granja y tal, luego llegan y yo pregunto, ¿y dónde duermen ustedes o dónde se van ahora? No, pues tenemos que ir siempre, el 90%, tenemos que ir a Huelva, a Aracena, tal, porque es donde había oferta de alojamientos, ¿no? Entonces se echaba de menos eso, ahora ya cambia el tema. Y es por lo que eso, la Dirección General de Turismo, conociendo el éxito que estábamos teniendo y tal, nos propuso, oye, que aquí hay que colaborar todos y tal y tal. Entonces se ha creado un grupo por parte del Director General de Turismo que está metiendo a todo el mundo ahí en esto y para que todos colaboremos y tal. Y viene una nueva etapa, ¿vale?, en la que nosotros, pues bueno, yo cada vez que alguien me llame para la visita, pues le diré, oye, oiga, que estas son las eso. De hecho, ahora vamos a hacer la página web nueva y todo eso y se va a ofertar, aunque no es negocio mío, pero digo, oiga, que tiene usted al lado 2 casas rurales extraordinarias, tiene usted en el pueblo tal, tiene en Monasterio Hotel Leo, tiene 50 habitaciones, el otro tiene tal. Entonces todo esto, colaborar entre todos, yo creo que es donde entramos nosotros, no ayudar, ¿no? Aparte de que nos ha surgido otro negocio para nosotros. Ahora contratamos catering, le montamos a la gente, normalmente montamos sarao, o sea, porque nos gusta el cachondeo y ya está, las cosas. Y tenemos ya nuestro flamenco, tenemos nuestro eso y nos lo pasamos muy bien. Bueno, sobre todo decir una cosa, que Eduardo, más allá de los saraos, pero que tiene un proyecto de montar un centro de interpretación, lo cual mejor todavía, pues podemos conocer el ganso, aparte de todas las iniciativas que tiene, y eso vendrá muy bien, ¿no? Pero os dais cuenta como una actividad tan singular como la de Eduardo, al final demanda una serie de servicios turísticos que lo rodeen y todo esto puede ser el principio de lo que es la creación del destino, ¿no? Y muy bien. No, y Martín Berazategui, efectivamente. Martín, bueno, igual que dice Eduardo que en la web va a poner el alojamiento, que no es un negocio, pero Martín hace mención a Eduardo. Quiero decir, y ahora va a hacer una serie de vídeos, por tanto, echarle un seguimiento, ¿no? Jesús, me van a matar con el tiempo. En clave de destino. Yo muy escuetamente, el proyecto de Taramundi nació con esa vocación de interactuar, primero, gobierno regional,
que era el promotor del proyecto, Ayuntamiento, que era el más interesado en que se desarrollase ese proyecto, y posteriormente se montó una empresa que se denominó Desarrollo Integral de Taramundi S.A. Esa empresa estaba participada por Gobierno Regional, Ayuntamiento y vecinos del pueblo. Esa empresa fue la que gestionó el proyecto de Taramundi. Más claro en cuanto a colaboración imposible. Y a partir de ahí, los demás proyectos particulares que fueron surgiendo se unificaron, se pusieron a la sombra de una asociación que montamos de turismo. Una de las lecciones, es básico lo que decías, que hay un elemento fundamental para que exista la participación y es la necesidad. En un territorio donde existe necesidad, la gente colabora mucho más. Es un aprendizaje que a mí me lo aportó la experiencia, no otra cosa. Pero un pueblo que lo está pasando mal es colaborativo. Un pueblo que es opulento y que va bien económicamente no suele ser excesivamente colaborativo. Y ya como último punto es que ayer escuché una frase de un sabio en una cena que dijo algo así como que hace falta soñar y creer y trabajar para conseguir los objetivos. Y ese sabio lo tenéis aquí muy cerca, aprovechadlo. Muy bien, gracias. Javier. Javier, en clave de destino. Pues mira, yo quería poner un ejemplo, de hecho, se comentaba en la charla anterior, para todo el tema de turismo de interior, para los entornos rurales, una de las grandes soluciones son las diputaciones, ¿no? Y bueno, nosotros, por ejemplo, estamos trabajando con la Diputación de Orense para hacer un proyecto de digitalización del ciclo integral del agua de todos los municipios de la provincia de Orense. Son 80 municipios y todos ellos menor de 5.000 habitantes, pero el problema de la provincia de Orense ya no es que sean municipios de menos de 5.000 habitantes, el problema es la dispersión. O sea, un municipio que puede tener 4.000 habitantes, el problema es que está compuesto por núcleos de 10 habitantes, de 20, de 50, todo totalmente disperso, ¿no? De hecho, es una de las grandes zonas de la España vaciada, ¿no? Estamos trabajando con ellos un proyecto de digitalización de todo el ciclo del agua, donde se va a sensorizar y se va a monitorizar todo el ciclo de todos esos municipios, pero que además va a servir como una plataforma donde luego se van a poder incorporar mucho más servicios, ¿no? De hecho, estamos ya hablando con la Diputación de Orense para incluir también el turismo termal, todo el tema de control de las aguas termales, temas de movilidad, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que yo creo que este es un gran ejemplo de cómo se pueden ir haciendo las cosas, ¿no?, para que toda la calidad de los servicios que se prestan a estos territorios pues, se puedan ir mejorando. Perfecto, pues muchas gracias. Os pido disculpas por el tiempo, porque nos hemos ido ya un minuto. Yo os había dicho al principio que les iba a pedir una última frase de ánimo a todos, ¿no? Yo qué sé, de ánimo, de visión, una clave a futuro del turismo rural, ¿no? Ya ni un minuto, no os doy ni un minuto, pero si pudiera ser una frase, Luisa, estamos repitiendo lo de la imaginación, la creatividad, ¿no?, que es la base de la innovación y probablemente la innovación la clave para tener un crecimiento sostenido y sostenible de esta actividad turística, ¿no? ¿Cuál sería? Yo creo que en turismo de interior deberemos mantener la autenticidad y no masificar. Queremos desarrollar, pero no queremos ser como un destino Totalmente masificado. Sí. Entonces tenemos que mantener el silencio, el tiempo, el espacio. Perfecto. Perfecto. Muchísimas gracias. Totalmente de acuerdo. Eduardo, una palabra. Yo voy a ser breve. El ¿Alguien tema, se lo cree? nosotros con todo lo que estamos haciendo, con todo lo que estamos viendo y tal, ahora tengo en proyecto un anuncio que voy a poner en el diario Le Monde, en Francia, y es muy sencillo, en francés, una frase en francés, no es mía, pero bueno, es no sea cateto, venga a Extremadura. Y ya está. Eso es lo que le vamos a dar. Provocando. Jesús. Ahora, yo me voy ya. Yo lo que quiero es un Sousa para Taramundi. ¿No? Ya está. Bueno, pero cuidado, es muy cierto. Es decir, es que la suerte de tener un negocio tan singular detona probablemente la actividad turística de un área, ¿no? Pero bueno, es así.
Javier, para acabar. Nada, un poco para finalizar la reflexión, ¿no?, sobre los temas de resiliencia, nada, decir que, bueno, sabemos que España es uno de los sitios que más impacto va a tener todo el tema del cambio climático. Por lo tanto, yo creo que es esencial que todas las administraciones trabajen juntas y de manera transversal, que hagan partícipes al sector privado, a los representantes sociales, para garantizar que tener un turismo sostenible a largo plazo. Muy bien, perfecto. Pues muchísimas gracias. Un aplauso para ellos.